Muy bien, Alintuta, Zapanka, Foknikichis, Suwan, y Menele Kakushankichis, Alillanchu, Alillanchu. Qalarisunchis yachayninchista, ¿ya? Kunapunchay sumaqchata qalarisunchis yachayninchista. Mientras van ingresando, estimados amigos, ahí están todos. Eh, a ver, un momentito, un momentito. Y estimados, vamos a empezar la clase del día de hoy, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Y pues de una vez. El día de hoy estamos avanzando un poquito más el tema de los pronombres, ¿ya? Y entonces nos encontramos con qué pronombre personal. Un momentito, esto voy a ingresar aquí para que no nos moleste. Ya, mira, estimados, lo que tenemos que entender hoy día es lo siguiente, ¿ya? Ya, muy bien. Admitir todos, admitir, ya. Vamos a hacer un pantalla. Aquí estamos. En la página. ¿En qué página estamos? Vamos a irnos a la página 61, creo que es, para empezar la clase del día de hoy. Y hay algo interesante que tenemos que entender. Profesor ¿Ya? Yachachis, buenas noches. Disculpa que Vamos le a... corte. ¿Me escucha? Ahí, dime, estimada, ahí me pasaron. Sí, te Ah, escucho correctamente. Yachachi, no me ha pasado el material de hoy día. Estoy sin el material. En la primera clase le dije que me faltaba este libro y la evaluación también de Englo. Ya, ¿no te hemos enviado a tu correo? En tu correo ya debe No, estar. no, Yachachi, solo está la primera que me mandó. Ahorita me acabo de fijar. Ya, ahorita voy a actualizar, ¿ya? Ya, Para que pueda estar al día. gracias. Muy bien, empezamos, estimados amigos. Entonces, dicho esto, mira, hoy día lo que tenemos que entender algo muy claro, algo preciso, es lo siguiente. En el quechua, ¿qué va a pasar? Aparecunca. Estimados amigos, para toditos, tal vez muchos se dificultan, ¿eh? Entonces, en el quechua tenemos una opción muy importante. El tema del pronombre que nosotros utilizamos, el nosotros, tiene dos versiones, ¿ya? Mira, cuando hablamos del nosotros, hablamos de dos opciones. Recuerden esto. Se encuentra con este pronombre personal, como te digo, te vas a encontrar dos opciones. ¿Y cuáles son esas dos opciones que tú vas a utilizar? Uno de ellos Uno de ellos que nosotros vamos a trabajar se llama incluyente y el otro se llama excluyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que nosotros debemos entender? El incluyente, estimados amigos, literalmente incluye, como su nombre indica, ¿a quiénes? Incluye al hablante y oyente. O sea, el hablante y el oyente, una acción. Por ejemplo, nosotros, ¿ya? Veamos esto. Nosotros comemos. Nosotros comemos. En este caso, estás incluyendo a quién? Tanto al que te escucha y también tú estás parte de la acción. Es el primer caso. Y para este primer caso, estimados,
vamos a utilizar el pronombre personal ñujanchis, ¿ya? Ñujanchis. Este va a ser nuestro pronombre personal. Esto que estamos viendo incluye tanto al hablante como al oyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Nosotros vamos a jugar. ¿Quiénes? Todos. O sea, literalmente estamos hablando de nosotros, pero yo estoy incluyendo tanto al hablante y al oyente. Estoy hablando de todos. Ese es el primer pronombre personal del día de hoy. Incluyente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Primero de ellos, uno de ellos es incluyente. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasamos al segundo grupo o el segundo pronombre personal. ¿Y cuál sería el segundo grupo? Se denomina excluyente. Esto, otra vez, literalmente aquí, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con, ¿ya? En este caso, excluimos a quién. Excluye al oyente. ¿Cómo es esto, profesor? Cuando yo digo nosotros, ¿ya? Howard Kate, nosotros comemos, solo estoy hablando de quién, de los que hablamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy excluyendo al otro grupo, a un grupo determinado. Y para eso utilizamos el ñuhaiku, exclusivamente para decir nosotros, ¿ya? Pero en este caso estoy hablando solo de algunos. Esa es la diferencia que debemos nosotros conocer, estimados amigos. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Vamos a una pollería a comer, hacemos un equipo de fútbol. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros separamos en dos equipos. Por ejemplo, en la pollería, ya en la pollería, todos pedimos un octavo, ¿ya? Un octavo, estoy diciendo. O sea, aquí literalmente todos estamos pidiendo un mismo plato, un octavo, nosotros todos, todos. Y por eso aquí lo estoy poniendo con rojito, ¿ya? Para que podamos entender el ejemplo, estoy poniendo todos. ¿Me entiende? Ahora, en el segundo caso, hablo, ¿ya? De la misma situación en la pollería, ¿ya? Y aquí dice, y mi grupo pide un cuarto, un cuarto. Aquí literalmente estoy excluyendo a quienes, al otro grupo de personas que han pedido un octavo. Entonces yo digo, ah, ya, nosotros solo somos un cuarto, nosotros, los que estamos o pidiendo o teniendo o haciendo algo muy distinto a los demás. ¿Me entienden? Entonces, esto de nosotros muchas veces confunde a las personas que quieren aprender quechua y dicen, pero ¿en qué situación utilizo cada uno de ellos? Por ejemplo, el primero es cuando tú vas a incluir tanto al que te escucha, al que está alrededor del acto comunicativo. Y en este caso, el segundo que vas a hacer, vas a excluir a un grupo que no hace la misma acción o no realiza la misma actividad que tú. Entonces, tenemos en el quechua dos grupos. Uno de ellos incluyente y el otro de ellos excluyente. ¿Me entendieron? Umanyankichis, yuyaychankichis, chumanachu. ¿Ya? ¿Han entendido o no han entendido? A ver, digan sí, no, No, maestro. o tal vez. Vamos, vamos, no han entendido. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Sí se entendió, maestro. Mm. Vamos a repetir un mito más, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplito, ¿ya? Vamos a ver, vamos a jugar fútbol,
¿ya? Vamos a jugar fútbol, ¿ya? Entonces, somos 10 personas. Y cuando yo digo nosotros, ya imagínate que en el estadio solo somos 10 personas. Cuando yo quiero utilizar el término no canchis, ¿qué voy a hacer? Me voy a referir a todos este grupo de personas, a toditos absolutamente, todos. No canchis, por ejemplo, mi oración diría, no canchis, ¿ya? No canchis, puglia sonchis, ya está, puglia sonchis. Y en esta oración yo estoy diciendo, nosotros jugaremos, pero ¿quiénes? Todos. Aquí las 10 personas entran a jugar. No voy a excluir a nadie, sino los 10 van a participar en el juego, ¿ya? Los 10. Ahora, pasamos también en el segundo caso. También tenemos un equipo de 10 personas, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Que aquí nosotros teníamos 10, vamos a dividir en dos equipos, en dos equipos. Y cuando yo divido en dos equipos, simplemente, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a decir ya, nosotros, ¿quién es? Ya, mira, nosotros, ¿quién es? Pongo una coma y digo, el equipo 01 empezaremos. Mira, aquí ya te estoy dando una idea clara. ¿Qué te estoy diciendo? Nosotros, ¿quiénes? El equipo 1, que consta de 5 personas, empezaremos el partido. Ya está. El partido. Estamos empezando el partido. Nosotros, ¿quiénes? Las 5 personas. Pero los demás del otro equipo no van a empezar el partido. A ellos estoy excluyendo. En este caso, lo único que estoy haciendo es excluyendo al equipo 2. Excluye al equipo 2 que porque ellos no van a empezar el partido, sino el que va a empezar el partido somos nosotros del equipo número 1. ¿Entienden? Entonces, aquí, en esta situación, yo voy a utilizar la siguiente expresión. Ñuqayku qallarisaqku, ¿ya? O qallariku. Nosotros empezamos. Y te das cuenta, aquí estoy utilizando ñuqayku y arriba estoy utilizando ñuqanchik. Esa es la diferencia que nosotros vamos a entender. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, sé que a muchos les hace un poco complicadito este tema, pero creo que estamos siendo claros, ¿no es cierto? No canches y no caigo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Jimmy, adelante, a ver, Jimmy, ¿qué nos quieres decir, Jimmy? Jimmy ha levantado la mano. Jimmy Gash. Ya, muy bien. Ahora, estimados amigos, entonces, teniendo en cuenta esta idea clara, ¿qué vamos a hacer? Empezamos el tiempo presente simple ¿con quién? Con la primera persona, ¿ya? Jaurisquete, primera persona plural. Pero imatascairicama, ¿qué cosa sería esto? Primera persona plural, imatascairicama. Tiempo presente simple. Escunan pacha en este momento. Ahora, por ejemplo, estimados, la primera persona plural, y que voy a poner aquí al ladito, incluyente o inclusivo, dicen algunos, ¿ya? Es el no canchis, ¿ya? No canchis. Este es el pronombre personal que el día de hoy vamos a conocer. No canchis. Ahora, para que entiendas fácil este tema del no canchis, te voy a dar una sugerencia. Ya, no canchis es nosotros. Ya sabemos eso. Ahora, estimados, aquí lo que tenemos que entender un poquito más
es que no canchis va a tener una terminación única. El sufijo que le va a acompañar es el sufijo inchi, ¿ya? Entonces, mira, estimados, no canchic o no canchis siempre va a ir de la mano. ¿Con qué? Con el inchi. Veamos esto. No canchis con el inchi. Por ejemplo, si yo quiero decir no canchis, ¿ya? No canchis, ¿qué va a pasar? Puedo poner todo lo que yo quiera aquí, luego pongo aquí un verbo y este verbo siempre va a ir unido con el inchi. O sea, como si avanzaríamos matemática, tendríamos una fórmula. La expresión más básica sería ve el pronombre más el verbo in, ya más el verbo con la terminación in. Mira, voy a poner pronombre más el verbo y este verbo va a estar unido con el in. O sea, entre paréntesis puedo poner así se va a estructurar mi oración. Ahorita lo vas a entender un poco más. Entonces, el pronombre que estoy utilizando el día de hoy, el pronombre es el no canches. Aquí está. Ahora, aquí, el verbo que yo voy a utilizar puede variar. Cualquier otro verbo puedo poner. Puedo poner el verbo cantar, jugar, llorar, caminar, amar, querer, todos los verbos. Y entonces aquí es el punto donde va a ir el verbo. Y para finalizar, el inchi siempre va a ser un elemento que nunca se va a separar del no hanchis. Siempre. Entonces, si yo ya tengo esta estructura, puedo utilizar los verbos que utilizo en la anterior clase. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Utilizo el verbo taki, el verbo tusui, el verbo mikui, el verbo suwai, el verbo puri y matakairi. Por ejemplo, taki es cantar, tusui bailar, mikui comer, suwai robar, puri caminar. Tengo estos verbos, pero como te dije en la anterior clase, cada uno de estos verbos tiene una característica. Estos verbos que están en modo original siempre van a terminar en una y. O sea, los verbos en el quechua, estimados, siempre terminan en una y. Taki, tusui, mihui, suwai, puri, siempre. Ahora, ¿cuál es la tarea que yo tengo? Mira, vamos a separar un poquito para que no te confundas. ¿Y cuál es la tarea entonces? Nosotros, como estamos aprendiendo, todos estos verbos que están aquí, mira, fíjate, para que entiendas, ¿ya? Un momentito. Ya, mira, estos verbos que tenemos aquí, ¿qué va a pasar, estimados amigos? Y matatas kaiwari ruwasaj, diría, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Estos verbos que tenemos aquí, ¿ya? Eliminando la y, ¿qué vamos a, qué acción vamos a realizar? Estos verbos que estamos viendo aquí van a ir a reemplazar literalmente a este recurso, ¿ya? Van a ir a reemplazar. ¿A cuál van a reemplazar, profesor? Al verbo que está aquí arriba. Mira, fíjate. O sea, estos van a reemplazar al verbo. A este te van a reemplazar. A este van a reemplazar. Y por consiguiente, mi oración, por ejemplo, sería de la siguiente manera, ¿ya? Agarra Ñujanchik. Ñujanchik. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar con cada uno de ellos. En este caso con Taki. Y agarro aquí y pongo Taki. Y aquí, estimados amigos, tengo la terminación. ¿Cuál es la terminación?
La terminación que estoy utilizando se denomina sufijo, sote cascajuna o en algunos casos lo denomina con ruachespa cascajnincuna. Este chic, inchik, siempre va a ir aquí. Taquin, chic. Ya está. A ver. Taquin. Y así voy formando mi oración. No canchis, taquinchis. ¿Y cómo sería en el castellano? Nosotros cantamos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cuántas personas? Todos. Tanto los que me escuchan y los que están conmigo. Todos. A nadie voy a excluir. Entonces, este es el caso del no canchis. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, estimados, lo que ustedes tienen que entender es que estas terminaciones que estamos poniendo, como el inchik, son, ¿qué cosa? Sufijos que literalmente se unen al verbo, nada más. Ahora, puedo cambiar esto, por ejemplo, con tusui, igualito. Puedo copiar esta fórmula de aquí arriba y vengo aquí. Tusui, a ver, ¿cómo sería entonces, profesor Tusui? Mi oración va a ser, mira, no canchis, y el verbo voy a cambiar. ¿Con qué voy a cambiar? Con lo que te dije, con el verbo tus. Agarro tuso, copio y aquí pego. No canchis, tú sonchis. Ya está. Y he cambiado literalmente el verbo, la raíz verbal. No canchis, tú sonchis. Nosotros bailamos. ¿Te das cuenta? No canchis, tú sonchis. Nosotros bailamos. ¿En todos los casos va a pasar? Sí, en todos los casos. Por ejemplo, aquí tienes, ¿ya? Con el verbo mijo, ¿qué va a pasar? Lo mismo va a pasar, pues, estimado. No ganchis. Agarro el verbo comer, mijo, copio y lo cambio. Anchis, mi, junchis. Ya está. Nosotros comemos. ¿Me entienden? Entonces, la versión más simple, cuando nosotros hablamos del nivel básico, ¿qué es? Es que nosotros tenemos que dominar esto, que el no canchis, sí o sí, siempre va a ir acompañado con el inchi. No canchis, tus sonchis, no canchis, porinchis, no canchis, taquinchis, no canchis, caguanchis, no canchis, puclianchis. Siempre. Y el día que esto no coincida en el tiempo presente, va a ser el día en que tu quechua va a estar mal estructurado, mal hablado y no vas a poder, o en este caso te van a bajar tu puntaje, todo ello. Entonces, para evitar eso, mira, nos estamos tomando el tiempo para explicarte uno por uno. No canches tus sonches. ¿Me entiendes? Ahora, ya después de todo esto, por ejemplo, aquí ya más adelante vamos a poner, tú puedes agregar más recursos. Si tú ya tienes esta estructura, sujeto más verbo, aquí al medio con el tiempo, estimados, ¿qué cosa puedes agregar? Aquí, en este espacio, cuando vayamos aprendiendo con más por ejemplo, el quechua, ¿qué vamos a aumentar? Aquí al medio, estimados amigos, se va aumentando adverbios, adjetivos, sustantivos. Aquí al medio vas agregando otros recursos. Pero la base fundamental que nosotros debemos utilizar es esto, no canches, y siempre con la terminación inchi. No se equivoquen, por favor. Esto hay que, ¿me entiende? ¿Ya? ¿Han entendido hasta esta parte? ¿Qué dicen? A ver, Haría. a ver, preguntas. Cusa. Cusa, dice. Cusa, alguien, Rick. Ahora, estimados amigos, cuando nosotros nos regresamos un poquito al libro, lo que te he explicado está Profesor, aquí. una consulta. A ver, adelante. Por favor, como estamos haciendo el quechua normalizado, he visto en el libro no canchis, terminación S, y ahora Ya. está con K. Entonces, ¿cuál es el aceptado en el normalizado? ¿La K, no canchi o no Excelente, canchis? excelente, excelente. Ya.
Ya, muy bien, ¿ya? Muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. Estimados, ¿ya? Veamos esto. Tal vez se me ha ido uno, pero veamos. Cuando nosotros hablamos del pronombre nohanchis, normalmente, inicialmente, cuando hablamos de Cusco, se escribía de esta manera, nohanchis, ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Esta expresión ahora, según el ministerio, es una expresión errónea, ¿ya? Por ejemplo, no utilices el no, la N, la O no se utiliza. Y la versión normalizada es el ñu, han, chik. Esta es la versión normalizada. Entonces, a partir del manual del ministerio, nosotros debemos tener en cuenta esto. ¿Ya? Si has encontrado algún errorcito, tal vez en el libro, a veces pues se nos va porque somos quechua hablantes cusqueños, ¿eh? Entonces, hay que corregir esto. Es ñujanchik. ¿Ya? Esta es la normalizada. Ahora, si hacemos un retroceso, normalmente no hanchis será pues. Y la terminación también era inchis. Y decías, no hanchis, mejonchis, taquinchis. Ahora, esta expresión que están viendo aquí, esto literalmente, estimados, solo vamos a utilizar en la oralidad. ¿Ya? Solo hay que utilizar en la oralidad. Lo que el ministerio claramente le dice es lo siguiente. Según la norma estandarizada, tu escritura tiene que ser de esta manera. Ñojanchik. Y tu pronunciación va a ser Nojanchis. ¿Me entiende? Ahora, según el ministerio, la terminación era inchis. Pero ahora el ministerio, lo que nos evalúa a cada uno de nosotros es con la terminación inch, ¿no es cierto? Entonces, estos recursos que les estamos dando, hay que tenerlo en cuenta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados. Ahora, hay mucha controversia de esto. Va a encontrar bastante controversia. ¿Por qué? Ahorita, literalmente, en Cusco, la Academia Mayor de la Lengua Quechua es pentavocálica. La Universidad Andina es pentavocálica. La UNSAF es pentavocálica. O sea, en el Centro de Idiomas o en el Instituto de Idiomas de la UNSAF se enseña el pentavocálico, pero en el Ministerio de Educación o el Ministerio a través de DJ Vira, ¿qué hace? Está introduciendo el quechua estandarizado que viene a ser el sureño. Hay muchos argumentos, hay muchas ideas, algunos sí son comprensibles, algunos no tienen sentido, no tienen pies ni cabeza, pero eso es pues lo que nos evalúan. Entonces creo que por eso estamos aquí, para poder aprender un poquito más y rendir bien nuestra evaluación. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ya, esto solo, estimados, ojo, solo en oralidad. No les estoy diciendo, a ver, ustedes ya son cusqueños, somos cusqueños y vamos a cambiar esto y vamos a hablar cómo se habla en el quechua chanca, porque en el quechua chanca se habla tal como se escribe, ñujanchik te dicen, tú son taquinchik, pero ahora lo que nos dicen es así como el inglés, ¿eh? Tú escribes otro y tu pronunciación en Cusco va a ser distinta. Eso es lo que nos dice el ministerio, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, estimados, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Cancho, Joctapuki y Manacho. ¿Ya? ¿Alguien por ahí que quiere preguntar? Vamos, vamos, pregunten, pregunten. Gracias a nuestros amigos que Profesor, nos siguen también por o TikTok. sea, Chachi, Sí, sí, te escucho. Adelante. Adelante, adelante. Chachi, pues tiene que ser ahora en chic. ¿Cómo, cómo? A Chachi, ver, ¿me escucha? ahora sí te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? A ver. Tenemos que escribir en chic. Ya, mira. Sí, ojo, ojo, estimados. Ya, mira, veamos aquí.
Un dato clave, dato interesante, ¿ya? Dato importante. ¿Ya? ¿Cuál es dato importante? Escritura tiene que ser de esta manera, ¿ya? En la escritura va a ser ñujanchik, tusunchik, takinchik, purinchik, en la escritura. Sí o sí, en la escritura. Y en la oralidad va a ser el no canchis. Aquí está, mira. Oralidad. ¿Ya? En oralidad, tú puedes hablar normal como hablas en Cusco, pero en la escritura, por favor, hay que ser bien detallosos. Ya, por eso es que muchas personas en Cusco mismo se han quejado y han dicho, no, ¿por qué no se evalúan a nosotros en el quechua chanca? Nos dicen, ¿por qué? Porque de verdad es pues un, como les digo, tal vez algunos lo consideran como un atropello, porque realmente se debería evaluar en el quechua de Cusco tal como se habla, pero el ministerio no, no considera eso. Entonces, estimados, aquí tenemos, mira, Ñujanchik, Tuzunchik, es la escritura. Y en la oralidad tú tienes que hablar normal como hablas en Cusco. Ñujanchik, Tuzunchik, Ñujanchik, Taquinchik. ¿Ya? Esos son los datos importantes que debemos tener en cuenta. ¿Y eso dónde lo dice? En el archivo que se les ha compartido, estimados amigos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar, por ejemplo, aquí, si quieren revisar un poquito más, aquí está. Manual de escritura Quechua Sur, dice. Ese es el manual del ministerio que nosotros debemos considerar. Aquí está. Oren Quechua Giljai Yachana Maito. ¿Ya? Quechua Sure. Todo nuestro material está en base a este texto que se les ha compartido también. Y este texto, estimados, ha salido en el 2021 y ha sido impreso en el 2022. Desde el 2022 se ha incorporado el quechua sureño de acuerdo al ministerio. Entonces, nosotros, si queremos corroborar la información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que basarnos. Entonces, ya tienen aquí el material para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Entonces, revisen ese material más por favor. Muy bien. Ahora sí, estimados, a no ser si habrá alguna otra pregunta para continuar. Eh, Mira, ya tenemos la idea. Entonces, nosotros nos vamos al libro y vamos a encontrar, mira, en el libro encontramos bastantes ejercicios. Dice, por ejemplo, ¿ya? Noganchik, Yachanchik. Mira, fíjense, siempre lo que les he enseñado ahorita, todas tienen esta estructura, ¿ya? Noganchik, Orenchik, Yachanchik, Tuchinchik. ¿Me entiende? Siempre va a tener esta estructura. En todos los casos, por ejemplo, no hanchik o no hanchis, igualito. Aquí está, mira. Tú son chic. El caso del no hanchik es fácil todavía de entender. ¿Por qué es fácil todavía de entender? Porque termina pues tal como empieza o tal como termina el pronombre no hanchik, también va a terminar el verbo. ¿Ya? No hanchik, tú son chic. No hanchik, purinchik. Entonces, siempre agregamos el inchi para indicar nosotros, contigo más. ¿Entendido? Ahora aquí ya se les ha dado algunos ejercicios para que ustedes puedan corregir. Si aquí me dicen no kanchik yachan, es una oración incorrecta y simplemente aquí, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Ñujanchik, ¿qué le agregamos? Yachachi. Yachachi. Yachan, check, ya está. Y así vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, términos o sufijos importantes. El inchik siempre va a ir con el inch. Eso no te olvides, por favor, ¿ya? Cheita, ñancasunchik. ¿Entendido? Ya. Ahora, aquí se les ha dado algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, Payachan, él o ella sabe.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es convertir en la primera persona plural con el ñujanchik. Y entonces aquí se dice pai mi jun, aquí sería ñujanchik y pongo aquí mi junchik. Ya está. Ñujanchik mi junchik. O no canchis mi junchis. ¿Ya? Si queremos hablar en el quechua de Cusco, normal, no canchis mi junchis. Si aquí dice pai purin, aquí voy a poner no canchis purinchis. Ya está. O purinchik en mi escritura. Se dan cuenta, a veces siempre genera un poquito de confusión. Estimados, otra de las recomendaciones, ¿ya? Aquí, que durante este tiempo que estoy enseñando quechua, siempre debes tener en cuenta esto, recomendaciones. Lee detenidamente. O sea, el quechua no es para leer, así como el castellano, hasta lectura veloz aplicamos y decimos veloz, terminamos de leer y hasta ya leí. En el quechua, una de las cosas que tú debes tener muy importante es leer detenidamente. Ve despacio, lee despacio y vas a entender. Porque si tú lees rápido, ¿qué va a pasar? Vas a equivocarte. Por ejemplo, en el quechua es muy detalloso. Tusu, que viene a ser bailarín. Y también tusui, que viene a ser bailar. En este caso ya ha cambiado, ¿qué cosa? Ya ha cambiado el contexto de toda la oración. ¿Y qué es lo que ha cambiado, profesor? Solo una letrita. Y lo que ha cambiado aquí es una Y por una Q. ¿Te das cuenta? Por eso, estimados, hay que tener bastante detalle o bastante paciencia para leer un texto. Vamos a llegar al tema de leer textos, no se preocupen, por ahora estamos empezando de lo más básico, ¿ya? Descubre una palabra escondida, dice. Es la acción de movernos de un lugar a otro a pie. Mira, para que pienses, ¿eh? ¿Qué acción es eso? Ah, esta acción de moverme de un lugar a otro profesor, es caminar. ¿Y cómo se dice caminar en quechua? Y aquí en este espacio, ¿qué vas a poner? Vas a poner, caminar es profesor Puri. Pero aquí te estoy dando un pronombre personal, ñujanchik. Entonces ñujanchik ya no sería Puri, sino sería purinchis. Ya está. Ñujanchis purinchis. Y ya estoy completando mi expresión. ¿Me entiende? Aquí está, mira. Ñujanchis purinchis. Estoy completando mi oración. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser detallosos. Igualito, aquí cada una de esas oraciones te da para que pienses. Es cuando aprendemos algo nuevo. ¿Qué es aprender? Aquí entonces aprendemos yachei. Entonces pongo ñojanchis y aquí pongo. ¿Cómo se dice aprender? Se dice yachai. Pero aquí, como termina en inchik, ¿qué voy a hacer? Tengo que utilizar ñujanchik y pongo yachan chik. Ya está. Y aprendí un poquito más del quechua. Ñujanchik y yachanchik. Haypi agash jawaris kaipi. Kai hinlatan noja gelkane. ¿Ya? Ya tienes más ejercicios. ¿Entendido? Luego tenemos aquí verdadero, falso. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lee cada oración y responde si es verdadero o falso. Dice, ñojanchis, mijunchis, ¿está bien o no? ¿Verdadero o falso? A ver, ñojanchis, mijunchis. Verdadero, maestro. ¿Y cómo se dice Sí, sí, es verdadero. verdadero en quechua? Allí, Verdadero. Ima de kumatajari. Verdad. Chica. Chicas, Chica, con una P al final. ¿Y falso? Julia. Falso. Imagine con mato falso. Mana. ¿Qué cosa? Mana. Chica. Chica. Ali. Chica.
Mana chikachu. Mana chekakchu, ¿no es cierto? Ahí está, mira, falso. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Verdadero es chekak. Chekak mi cheja, dices, ¿eh? Y cuando es falso, dices manan chekakchu o mana chekakchu. ¿Ya? Pero ojo también, aquí estimados, les sugiero que hay que tener mucho cuidado con la escritura. Vamos a estar viendo cada clase, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Chekaj, normalmente terminado con una Q. Ahora eso también ha cambiado en el quechua. Ahora es chejap, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Seguimos. No canchis, se riman, verdadero o falso. Chekaj, mana chekaj. Dime, gama. Falso. Falso, más falso, ¿no es cierto? No canchis purinchis. Verdadero. No canchis yachanchis. Verdadero. No canchis yachani. Falso. Falso. ¿Ya? Lo demás, ustedes trabajan. ¿Entendido? ¿Ya? No dice, en la siguiente, no es sopa de letras. 10 palabras. Vamos a encontrar los verbos conjugados en primera persona plural en incluyente. ¿Ya? Escribimos su significado en este caso. ¿Ya? Escribimos su significado. Si quieren aprender un poquito más de vocabulario, estimados amigos, ¿qué van a hacer? En la carpeta que se les ha compartido hay un libro de sopa de letras, ¿ya? Traten de trabajar con eso. Yachanchis, ¿cómo sería en el castellano? Sabemos. Nosotros que Aprender. Aprendemos. aprendemos o sabemos. Dos cosas. Nojanchis y achanchis. Nosotros aprendemos o sabemos. ¿Cómo se diría en el castellano pugllanchis? Jugar. Nosotros jugamos. Nosotros jugamos. Jugamos. ¿No es cierto? ¿Cómo se diría, a ver, el número 10? Cuyanchis o cuyanchis, ¿ya? ¿Cómo se Nosotros diría Nosotros nos queremos. en el quechua, en el castellano? Amamos o queremos. Va a depender mucho, ¿ya? De querer amar. Muy bien. Entonces, estimados, con eso terminamos el ñujanchik, ¿ya? Con eso terminamos el ñujanchik. Entonces, terminaciones o aspectos muy importantes. Aquí corrijan. El ñujanchik, como estamos viendo aquí, para toditos, siempre va a ir de la mano con el inchik. Sí o sí, con el inchik, no es con el chik, ¿ya? Es con el inchik. No canchis, con el inchik. Aquí está, ¿ya? Muy bien, estimados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta clase va a durar justo esto más, la primera persona plural excluyente no caigo. Y delante te expliqué, ¿qué sería este tema de no caigo y dice, ¿eh? O sea, aquí, yo digo nosotros, pero te voy a excluir a ti, porque tú eres mi oyente. Oye, nosotros de mi colegio vamos a ir al cerro. Y tú me escuchas y me dices, pero yo, no, ustedes no, porque yo solo de mi colegio estoy yendo. Ah, justo para eso se utiliza esta expresión. No caigo o no caigo. ¿Te das cuenta? En este primer caso era no canches, nosotros, todos. Nosotros vamos a ir al colegio. ¿Quiénes? Todos, pues. A nadie se va a quedar. Pero en cambio, este segundo caso habla de ñujaico. Nosotros, profesor, iremos a jugar. ¿Quiénes? Nosotros. Y yo, usted, profesor, se queda con los demás. O sea, mira, ahí te das cuenta que estamos hablando de dos casos. Excluyente. Profesor, nosotros tenemos que ir a jugar. ¿Quiénes? Todos. Usted más, profesor. Ahí sí todos vamos. Ahí sí utilizo ñujanche. Pero si yo voy a excluir a mi profesor, voy a excluir a una persona, voy a excluir a un amigo, tengo que utilizar el ñujaico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, vemos aquí. No dice ñujaico, nosotros, pero sin ti. O sea, tú eres el que me escucha, pero te voy a
te voy a excluir de mi grupo. Y los que vamos a hacer la acción solo somos nosotros. Y tú no vas a participar en esta acción. ¿Entendido? Ahora dice, el verbo lleva el sufijo iku. Mira, te explico. Ahora que ya tenemos la idea clara, esta parte habla del ñuhaiku. Y matakairi, ñuhaiku viene a ser el nosotros, pero sin ti. ¿Ya? Nosotros sin ti. O sea, hablamos el otro de nosotros, pero no te voy a excluir a ti en mi grupo. Digo, no te voy a incluir en mi grupo, sino te voy a votar, te voy a excluir de mi grupo. En esa situación utilizo el no caigo. Ahora, para este no caigo, estimados amigos, ¿qué hacemos? Vamos al sufijo verbal. ¿Cuál es ese sufijo verbal? Es el iku. Entonces, el no kaiku que estamos viendo aquí siempre va a ir de la mano con el sufijo verbal iku. ¿Y cómo es esto, profesor? Veamos. Imagínate, Jairigama. Por ejemplo, fórmula mágica. Tú vas a escribir el no kaiku y aquí le vas a agregar, ¿qué cosa? Un verbo. Y a este verbo le vas a agregar el sufijo iku. Así tiene que ir. Entonces, los elementos que van a ir de color morado son elementos, ¿ya? Absolutos. Estos dos, los dos juntos. Y el que va a estar aquí al medio, el verbo de color verde, es un elemento relativo cambiante. ¿Me entiende? Cambiante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no quieres, un poquito más te pongo. Aquí va a ir primero el pronombre. Y el pronombre está aquí. A este pronombre tienes que agregarle el verbo, pero a este verbo, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el sufijo iku. Y el verbo que estamos poniendo es un recurso cambiante. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo? Por ejemplo, pongo aquí, no caigo, no caigo. El verbo, como es cambiante, puedo utilizar una infinidad de verbos. Por ejemplo, no caigo, miramos. Profesor, ¿cómo se dice el verbo mirar en quechua? Mirar es igual a Hawaii. Hawaii. agua. Hawaii. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Kawaii. Teniendo este verbo, tengo que eliminar la Y final. Y simplemente el kawa lo traigo aquí arriba, aquí, pongo aquí. Y no caigo ya está aquí, no caigo. Y ahora le agrego el iku. No caigo, hawaico. Mira, fíjate, no caigo, hawaico. Y en castellano, profesor, sería nosotros miramos. No caigo, hawaico. Nosotros miramos. Ya está. Así de sencillito es aprender quechua, como diría nuestro amigo Walter. Ahí está, mira. Nosotros miramos. ¿Pero quiénes? Nosotros. Pero tú no vas a mirar, te estoy diciendo. Te estoy excluyendo de la acción que tú vas a realizar. Tú no vas a realizar la acción. Yo nomás voy a realizar la acción. O yo y mi grupo. ¿Ya? Entonces, estimado, mira, no caigo kawaii. Entonces, este elemento vas a tener que cambiar. ¿Ya? Ya tienes aquí con el verbo mirar. Muy bien. Vamos a ordenar otra vez. Aquí sí. Ya está. Ya tenemos. Ahora, puede pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Puedo utilizar otro verbo y dice, en vez del verbo mirar, voy a poner el verbo avisar. ¿Qué es avisar, profesor? Y matascan mari. Avisar es willay. Mira, willay. Willay, avisar, contar, informar. ¿Ya? Aquí tengo, avisar, contar una historia, informar, todo ello es willay. Entonces yo quiero decir, nosotros
contamos, no de contar números, sino contar historias, cuentos, ¿ya? Contamos, puedes contar anécdotas. Entonces, ¿cuál es el verbo? Es el verbo William. Agarro William y aquí pongo, no haiku, William. Ya está. Nosotros contamos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ah, profesor, no entendí. Uno más vamos a hacer. Si yo quiero utilizar el verbo, cualquier otro verbo, por ejemplo, nosotros orinamos. Ah, pero imagínate matahri. Se dice hispay, que viene a ser imatakamari, orinar. Ya vamos a poner esto. Hispay viene a ser el verbo orinar. Ya está. Y yo quiero decir, nosotros orinamos, profesor, y me anima a biri. Simplemente hispay se encuentra con una y al final y agarro hispa. Agarro esto, copio y lo cambio. No caico hispaico. Nosotros orinamos. Ya está. O sea, así va a funcionar nuestro verbo. ¿Ya? Creo que me entendieron más claro, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro texto, aquí encontramos lo mismo que te he explicado, ¿ya? Siempre suelo explicar desde cero para que entiendas. Y aquí ya está elaboradito. Y siempre la terminación. No caigo, no caigo, no caigo, no caigo. Y siempre va a terminar en ico. Ya chaico, mi ico, mira, por ico, to, stoico. Ah, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? O sea, así nomás vamos a utilizar, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, estimados, aquí nos pregunta, ¿por qué hispay estamos utilizando una virgulilla? Porque en el quechua collao nosotros hablamos de esta manera. Hispay es un fonema consonántico laringalizado, ¿ya? Por eso suena un poco más explosivo. Hispay, ¿no es cierto? ¿Ya? Hispay es un sonido explosivo bilabial. Así que, estimados amigos, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios, ¿ya? Aquí otra vez nuestro estilo de ejercicios. No haiku yachan. ¿Qué vamos a hacer? Corregir. ¿Cómo sería en este caso? No haiku yachan. La corrección. ¿Cuál sería la versión correcta? Pones no haiku Yachaiku. ya. Yachaiku. Ya está. Y aprendiste, mira, ¿eh? No haiku yachaiku. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Díganme. Ay, ¿Ya? chacha. ¿Ya? Muy bien. Cosa. Ya. Ahora todo lo demás es vuestro trabajo. ¿Ya? Kan, aquí también otra vez. Kan mi junki, tú comes. Ahora voy a cambiar a nosotros comemos. No haiku, mi ko. Ya está. Fíjate. No haiku, mi ko. Aquí puse. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, colegas, creo que ya han entendido todo lo que deben hacer. Ahora, ¿qué es nuestra tarea, estimados? ¿Ya? A la siguiente pasamos a la segunda persona, ¿ya? Del segunda persona gramatical, pero hoy día, como les dije, de lo que hemos aprendido ahorita mismo, vamos a dar una pequeña práctica, ¿ya? Mira, ya tienen aquí, estimados amigos, en esta parte donde dice preparación en lo 2026, en lo, Evaluación Nacional de Lenguas Originales, aquí en esta carpetita, van a entrar a la carpeta de evaluaciones y encuentran la segunda evaluación. Aquí está, segunda evaluación del día de hoy, es la segunda clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les envío aquí a los que están en Meet la evaluación para ver qué tanto aprendieron. Ya está. Van a tener exactamente unos 25 minutos para poder responder este cuestionario.
¿ya? La nota máxima está en vigesimales 20. Esperemos que hayas aprendido un poco más del quechua hoy día. Y pues creo que conmigo aquí quedamos y nos vemos el día viernes. Importante, por favor, trabajen hasta la página 65, ¿ya? Trabajen. Por eso también este material se ha hecho en blanco y negro para que les faciliten la impresión y no les salga caro, ¿ya? Entonces, estimados amigos, desde la página 60 hasta la página 65. Aquí está. Tarea, actividad, ¿ya? Tarea. Resolver desde la página 60 a 65. Ya, por favor. ¿Ya? Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre el quechua chanca? El quechua con sureño collao tiene una facilidad tremenda de hablar el quechua chanca, ¿ya? Yo vivo en Apurímac y hablo quechua chanca también con mis amigos con los que me encuentro. Entonces, no hay problema, ¿ya? ¿En cuál nomás? Es en vocabulario. ¿Qué vocabulario? Vas a encontrar los fonemas consonánticos laringalizados, nada más, ¿ya? Estimados amigos, les estoy enviando, les voy a compartir ya los materiales que hemos tenido. Y entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos ya hasta las 7:30. Pues aún los que faltan tener su material pueden escribirme en TikTok, está en nuestro perfil el número, también los que están en el grupo. Nos vemos el día viernes. Tupacunanchiscama. Pananchiscama. Escribe, Chachi. ¿ya? Tupacunanchiscama, profe. Muy bien, Amauta. Tupacunanchiscama. Tupacunanchiscama. Profe, Nos vemos a las 8 con el avanzado. Amauta. Estamos en avanzado, a las 8 de ¿Profe, me escucha? la noche. Amauta. Tupacunanchiscama. Amauta. A ver, adelante, te escucho. ¿Me escucha? En la pregunta 5, Sí. dice Pai Purin, pero todo comienza con ñocanchis, ñocanchi. Ya, ¿Cómo sería en ese caso, profesor? ya. Pregunta 25. 5, A ver, 5. vamos a ver, ¿dónde está? Profesor, ¿podría participar en Ya. el curso avanzado? Entonces tienes que cambiar, pues, ¿cuál es la versión correcta? Claro, normal puedes participar, ¿ya? Escríbeme al WhatsApp para que puedas, Gracias. en este caso, para que pueda agregar tu grupo, ¿ya? Gracias. Muy bien. Gracias. Aquí dice, mira, la pregunta 5 dice que cambia del Pai Purin ¿a dónde? Si hemos trabajado en Ñujanchik, aquí ¿cuál sería? ¿Ñujanchik Purini, Ñujanchik Purinki, Ñujanchik Purinchik o Ñujanchik Purin? La respuesta correcta es la C, Sí. ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, Ok, ¿ya? gracias, Entonces, profesor. por favor, ¿ya? Respondan. Ya, para los que aún faltan, escríbanme en el perfil de TikTok, está mi número. Tupananchiskama. Ya Chachi, ya acabo de yapear y le he escrito su WhatsApp personal. Excelente. ¿Ya? Los que no tienen los materiales no me pueden escribir todavía, ¿ya? Tupasonchis, a las 8 tenemos clases. Tupasonchis.